Mis hermanos, continuando con nuestras catequesis, en nuestro folleto La Iglesia en Camino. Nos vamos a nuestro tema número 5, que se llama Comunidades que crecen en la escucha de la palabra. Nos refiere aquí Hechos 2:42 para nuestro tema. Dios los bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a realizar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, hoy te damos gracias porque nos permites poder transmitir esta oración y sobre todo darnos la oportunidad de estar vivos. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por cada hermano o cada hermana que a través de las redes sociales nos ven. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tomes control de cada uno de nosotros para que todo lo que realizamos va con tu guía, sea de bendición para cada hermano o hermana que nos escuche y que nos ve. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y hoy sabemos que tú estás en medio de nosotros. Confiamos en ti, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les vamos a estar enviando la alabanza que se llama Tu palabra me da vida. Esa se la vamos a enviar por nuestra página de YouTube. Hermanitos, qué alegría volver a reunirnos en el nombre del Señor de parte de la Pastoral de Catequesis. Reciban todos nuestros agradecimientos por suscripciones, por sus likes, sus comentarios. En especial queremos saludar a la hermana Wilda de Santos, la hermana Leti y cada uno de los que nos van escribiendo ahí en los comentarios. Que Dios les bendiga. Gracias a todos en general por compartir los videos. Sabemos de que ustedes son portavoces también de la palabra del Señor, instrumentos del Señor. Así que sigamos adelante, mis hermanos, en la Pastoral de Catequesis, en la página de YouTube y también en la de Facebook, en Catequesis de BGT. Compartámoslo y seamos portadores de esa palabra hasta llegar a los confines del mundo, para la gloria del Señor. Mis hermanitos, como bien mencionaba hermana Mari, estamos en la segunda parte del tema 5, en las actividades individuales y grupales. Pero siempre es bueno hacer como un pequeño recordatorio, que es lo que en nuestro libro le encontramos con el nombre de enlace de objetivos. Vamos a hacer ese pequeño enlace con la primera parte para realizar nuestras actividades del día de hoy. Recordamos que estábamos en el punto de partida donde se nos decía de que en realidad no podemos decir nosotros los católicos de que no hemos escuchado la palabra del Señor, porque si vamos a misa, bien sea los domingos o a diario, ahí vamos a escuchar en las lecturas la palabra del Señor, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y también se nos hablaba que la palabra del Señor
edifica la comunidad. Debemos de ser constantes en la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios debe de ser el punto central en nuestra comunidad y la palabra de Dios debe de ser importante en nuestra vida, en la celebración litúrgica, tanto personal como comunitaria. Entonces, eso es lo importante que tenemos que recordar, que la palabra de Dios debe de ser vital tanto en nuestra vida personal como en la vida comunitaria, ya sea en nuestros grupos, nuestras comunidades, hermandades, pero también a nivel de la Iglesia universal. Sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continuando con nuestra catequesis, vamos a irnos a la página número 52. Ahí encontramos el tema Caminemos juntos a la conversión. Nos ponemos en la presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo y diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. También nos recomiendan acá que utilicemos un canto: tu palabra me da vida. Y para reforzar lo que hemos leído ahorita, nos vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No bastará con decirme: Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, esta cita es muy importante. De hecho, es una de mis citas preferidas. A mí me marca mucho esta cita, porque me recuerdo cuando a veces platico con algunos hermanos y lo primero que me dicen: yo ya tengo 10, 15, 20 años de estar en los caminos del Señor, pero a veces, hermanos, el testimonio que nosotros damos a veces deja mucho que desear. Entonces, por eso es que el Padre nos dice aquí que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es un punto muy importante en esta cita bíblica, hermanos, porque debemos de nosotros como hacernos un examen de conciencia, si realmente nosotros estamos haciendo lo que el Padre nos pide en su bendita palabra que hagamos. Incluso en el versículo 24 dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, mis hermanos, especialmente nosotros como padres de familia debemos de ser esa roca de la que habla acá, porque si esa roca está bien cimentada, pues nuestros hijos
van a tener un ejemplo de nosotros para tener bueno, para que ellos también sigan nuestros pasos y nosotros pues darle la honra y la gloria a Dios, porque sabemos que estamos tratando la manera de hacer la voluntad del Padre, como dice por acá. También dice: entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Fíjense, hermanos, que en los tiempos pasados, cuando nuestro Señor anduvo en la tierra, Él era bien directo con los discípulos, con los apóstoles. Él les hablaba con la verdad, pero también, como Él sabía leer el corazón de todos, Él sabía que le estaban mintiendo. Y por eso ese es el llamado que nos hace el Señor en este día, para que nosotros pongamos en práctica, como dice aquí la palabra, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, porque de nada nos sirve sabernos toda la Biblia si lo que hemos leído no lo vamos a poner en práctica. Así es de que sigamos adelante, hermanos, con la bendición del Señor, y todo va a salir como a Él le gusta. Mis hermanitos, estamos en el numeral 3 de la página 52 de nuestras actividades individuales y grupales, y estamos en la sección que se llama meditación, ¿verdad? Que es reflexionar la palabra del Señor y ver qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y aquí hay una pregunta que dice: ¿qué nos dice el Señor en este texto? En el texto que leyó el hermanito Julio de Mateo 7, versículo 21 y 24. Y hay más preguntas. La primera dice: ¿qué le quería decir el autor a los cristianos a quienes les escribía? Bueno, estamos hablando del autor del Evangelio de Mateo, según San Mateo, y los destinatarios de este Evangelio son los judíos que se convirtieron al cristianismo. Recordemos que los judíos eran muy radicales en sus creencias y la mayoría no aceptó a Jesús como el Mesías. Por eso el evangelista, al escribirle a los judíos que se convirtieron al cristianismo, empieza con un detalle muy importante que lo podemos encontrar en el capítulo 1 de San Mateo, del versículo 1 al 17. Les iba a leer solo el versículo 17, pero creo que sí es importante que lo leamos todo, porque para que los judíos convertidos al cristianismo creyeran que Jesús era el Mesías, era importante de que se hablara de los profetas, que se hablara de la ascendencia de Jesús. Por eso vamos a leer la cita bíblica de San Mateo, capítulo 1, versículo de 1 al 17. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sará. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a
al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo del destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú. Abiú engendró a Eliacim. Eliacim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliú. Eliú engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Mesías. Lo dejamos hasta el versículo 16. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como les decía, el autor del Evangelio le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo y para ellos era importante saber quién era el Mesías. Por eso es de que Mateo se toma el tiempo para hacer esta lista de la genealogía de Jesús para que ellos se dieran cuenta que Jesús viene de el padre Abraham, viene de Isaac, viene también del rey David, ¿verdad? Entonces ahí podemos comprender que en realidad es importante que nosotros le tomemos el tiempo a la palabra de Dios y lo podamos leer. Y también tenemos el capítulo 16, versículo 15 al 16, donde Jesús le hace una pregunta a los apóstoles. Y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Cuando Jesús le había preguntado anteriormente en los versículos 15 a los apóstoles, donde les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que Mateo enfatiza de que Jesús es el Mesías. Y como les decía, en hebreo viene la palabra Mashiach, que quiere decir ungido. También viene de la palabra Christos en griego, que también quiere decir ungido. La segunda pregunta dice: ¿qué nos dice el Señor hoy a nosotros? Está muy claro, mis hermanos, lo que dice el Señor, que no porque nosotros estemos diciendo el Señor es para mí tal cosa, el Señor es mi Salvador, el Señor aquí, el Señor allá, pero si no hacemos la voluntad del Señor, por mucho que nosotros estemos hablando del Señor, pero si no hay conversión, si no hay obras de caridad, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y dice: ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida comunitaria? Definitivamente cumpliendo los mandamientos del Señor. Él mismo nos lo dice, que nadie que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace su voluntad. Y la tercera pregunta dice: ¿qué nos pide el Señor que hagamos hoy? Definitivamente poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús como Señor de nuestra vida. A eso se refiere cuando dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca
Y Jesús es la roca inconmovible, donde en la cual nosotros encontramos salvación. Y aunque haya problemas en nuestra vida, nada va a hacer de que nosotros desconfiemos de las promesas que nos hace el Señor. Porque Él dice: clamen a mí y yo les responderé. Todo lo que pidan en mi nombre a mi Padre, Él se los concederá. Y la última pregunta dice: ¿cuál es la voluntad para nosotros? Pues definitivamente la voluntad del Señor es que cumplamos los mandamientos. Y nos resumió en dos: amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante a este, nos dice el Señor: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le haremos ningún daño, sino que buscaremos siempre hacerle el bien. Bien, mis hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos quedamos siempre en la página 52. Vamos a ir al numeral número 4. Al numeral 4, ahí encontramos lo que es la oración. ¿Qué le decimos a Dios a partir de este texto? Y aquí pues nos aparecen unos puntos muy importantes, donde dice primero: realizar un momento de oración comunitaria a partir de lo que hemos reflexionado. Esta cita del Evangelio de San Mateo 7:21 al 24, pues el Señor nos viene a recalcar acá de que nosotros debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la bendita palabra, mis hermanos. En el punto número 2 dice: ¿qué nos dice el Señor hoy a nosotros? El punto número 2 dice: agradecer al Señor por el don de su palabra. ¿Cuántas veces nosotros al terminar un servicio le damos gracias al Señor, hermanos? Es muy importante que cuando nosotros terminamos un servicio, siempre obviamente al Señor, tenemos que hacer una oración dándole gracias nuevamente al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que nos permite a nosotros hacer en el caminar. En el siguiente punto dice: pedirle la gracia y la luz de su Espíritu Santo para poner en práctica su palabra. Eso es muy importante, mis hermanos, pedir la luz del Espíritu Santo, porque sin la luz del Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Y de esa manera, pidiendo la luz del Espíritu Santo, vamos a poder poner en práctica su palabra. En el siguiente punto dice: pedir por nuestra comunidad, grupo o movimiento para crecer en la familiaridad con la palabra de Dios. Es muy importante, mis hermanos, que en nuestra comunidad seamos personas muy orantes, porque a eso vamos, a la comunidad, a compartir con los hermanos todo lo que hemos aprendido a través del caminar que tenemos en este plan pastoral. Por eso, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, mis hermanos. Hermanos, continuamos en nuestro numeral 5, acción. Vamos a entrar en acción. ¿Qué hacer ahora como resultado de la oración? Como ya escuchamos, nuestra oración, donde le decimos a Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios a partir de nuestro texto, a partir de todo lo que está enlazado aquí en este Caminemos Juntos a la Conversión, en nuestra guía
familia orante de la palabra de Dios, aquí nos da nuestros pasos para poder seguir esta catequesis. Ya después de haber visto nuestra lectura, nuestra meditación, ahora nos vamos, nuestra oración, ahora vamos a entrar en acción, nos vamos a la práctica, ¿verdad? ¿Qué hacer ahora como resultado de la oración? Como primer punto tenemos qué compromiso personal puedo asumir para escuchar frecuentemente la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, primeramente pues también podemos diariamente leerla, aunque sea un capítulo, un versículo, para poder irnos familiarizando con esa palabra de Dios, ¿verdad? Agradecer también, como bien decían los hermanos, por el don de esa palabra, ¿verdad? También ir a nuestra Santa Eucaristía, a nuestras reuniones de comunidad, donde pues se lee la palabra de Dios, se medita y se debe de poner en práctica. También ahora con las redes sociales, en la radio también podemos buscar nuestro crecimiento en la escucha de la palabra de Dios. Como segundo punto tenemos qué acciones podemos emprender para que la escucha de la palabra de Dios dé frutos de sinodalidad en nuestra comunidad, parroquia, grupo, movimiento. Dice aquí, nos sugiere que anotemos 3 acciones. Aquí en nuestro libro tenemos los puntos, ¿verdad? Cada uno, Dios nos habla de diferente manera, pues podemos ir poniendo nuestros puntos. Ejemplo, aquí yo tengo en el primer punto, podemos orar juntos, debemos orar juntos, escuchar a los demás. En el segundo punto, tengo aquí yo anotado, pedir al Espíritu Santo su luz, entre muchas otras cosas, ¿verdad, hermanos, que podemos aquí a través de nuestra oración. En el punto número 3, poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios, evangelizar en donde quiera que vayamos. También tengo aquí una cita que les voy a leer. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice: sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe. Palabra de Dios. Señor. Pues bien, hermanos, aquí nos da todo nuestro tema. Está muy bonito, nos llama pues a seguir esa conversión, a poner en práctica en nuestra vida lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tomar acción de todo lo que aprendemos día con día, a edificar, como también nos decía la palabra aquí, como decía nuestra hermana Dori, pues a edificar en esa roca que es Cristo para nosotros, porque entonces vendrán viento, ¿verdad? Que muchas veces también yo lo tomo eso como las diferentes religiones que a veces llegan a nuestra vida
nosotros si no cimentamos bien nuestra fe, no nos formamos, no leemos la palabra, no pedimos Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos a poder nosotros estar fuertes, porque si nosotros cimentamos nuestra fe en Cristo, nada nos va a mover de ahí, hermanos. Pero para eso debemos de leer la palabra y sobre todo ponerla en práctica, entrar en esa acción, ¿verdad? También evangelizar, ¿verdad? Desde nuestro testimonio de vida. Hermanitos, en la página 53 vamos a encontrar la sección llamada para seguir descubriendo. Y nos dice que podemos leer o bien ver el video del documento en el que el Papa Francisco instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Ahí se nos explica de que el Papa Francisco ha instituido el tercer domingo del tiempo ordinario para que nosotros celebremos la palabra del Señor. Y lo nombra con el nombre de Domingo de la Palabra de Dios. Nos invita a que tanto en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, intronicemos la palabra del Señor, porque ella debe de ser vital para nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, como nos lo menciona el evangelista San Juan, vamos a comprender que es importante leer, escuchar, reflexionar y sobre todo poner en práctica la palabra del Señor. Como nos decía San Jerónimo, que si nosotros desconocemos la Sagrada Escritura, desconocemos a Cristo, porque solo lo tenemos como un Señor de oídas, pero en realidad no hemos tenido un encuentro personal con Él. Y en este documento nos dice que la escucha de la palabra de la Escritura o bien la lectura nos va a ayudar a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no se hubieran tomado el tiempo los autores de los libros de la Biblia, de los evangelios, de las cartas, de poner por escrito todo lo que Dios les inspiraba, nosotros no hubiéramos tenido el conocimiento de Jesús, reconocerlo como el Señor de nuestra vida, nuestro único Dios, nuestro Salvador. Y también nos dice de que hay una guía de cómo rezar la lección divina. Ahí vamos a encontrar el link y en el link se nos dice en el video que hay pasos esenciales para poder orar con la palabra de Dios. Y los pasos son, en primer lugar, hacer la lectura del texto bíblico. Segundo lugar, reflexionarlo, meditarlo. ¿Qué me está diciendo para mi vida? En ese caso es personal, no tengo que estar pensando en los demás, sino que en mi propia persona, qué es lo que Dios me está diciendo. Luego de haberlo reflexionado, es importante de que haga una oración dándole gracias al Señor por lo que está enseñándome a través de su palabra. Y luego viene también lo que es la acción, ¿verdad? Porque de qué sirve que escuchemos, de que reflexionemos, de que leamos la palabra del Señor, si cerramos la Biblia y se queda como palabra muerta para nuestra vida, si no la ponemos en práctica. Entonces, mis hermanos, también vamos a encontrar otro link que es acerca de el Salmo 119, que ya nuestro hermanito Ernesto les va a hablar acerca de eso.
Hermanos, siguiendo con nuestra actividad, en la página número 53 vamos a escuchar la sección para escuchar, donde se encuentra el link que nos va a indicar sobre el Salmo 119, excelencias de la ley de Dios. Es muy importante, hermanitos, que escuchemos este salmo y que reflexionemos muy bien, porque va a ser de mucha utilidad para nosotros y nuestros hermanos que nosotros vamos a evangelizar, siendo nosotros evangelizados y evangelizadores. Mis estimados hermanos, vamos a hacer nuestra oración final. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese maravilloso mensaje que nos has traído el día de hoy. Síguenos dando esa fuerza, esa valentía y sobre todo derrama tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Síguelo derramando, Padre, para que esa bendita palabra llegue hasta los confines de la tierra. También, Padre Celestial, ponemos en tus manos a todas las comunidades a donde llegue este mensaje, Señor. Todas las personas, a todos los hermanos que escuchan estos mensajes por nuestras plataformas de YouTube y de Facebook, Señor. Darles esa sabiduría, ese entendimiento para que ese mensaje sea de mucha bendición para cada una de sus familias y que todo lo que vayan aprendiendo a través de estos videos lo vayan poniendo en práctica, Señor, porque como tú nos dijiste hoy en tu palabra, no todo el que me dice Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso, Padre Celestial, te rogamos y te bendecimos que nos des mucha sabiduría, que nos des mucho entendimiento para nosotros poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias, Padre Celestial. También te vamos a dedicar la oración del sínodo que dice de la siguiente manera: Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Diócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a seguir a anunciar el Evangelio de Cristo, que la escucha y el diálogo en la comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción oiga a tu palabra y interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, caminemos juntos, anunciando y viviendo el Evangelio. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.